Spinoza versus religión, la batalla épica que cambió la filosofía para siempre. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando un solo hombre se atreve a desafiar las verdades más sagradas de su tiempo? ¿Qué pasa cuando alguien cuestiona no solo a las autoridades religiosas, sino la misma naturaleza de Dios? Hoy exploraremos la historia de uno de los pensadores más valientes y revolucionarios de Occidente. Un hombre cuyo nombre se convirtió en sinónimo de herejía y escándalo, pero que hoy es reconocido como uno de los filósofos más brillantes e influyentes de la historia. ¿Te imaginas ser expulsado de tu comunidad a los 23 años? ¿Ser maldecido por los líderes religiosos que alguna vez te enseñaron? ¿Ver tus libros prohibidos y tu nombre manchado para siempre? Este fue el precio que Baruch Spinoza pagó por atreverse a pensar diferente. En la Ámsterdam del siglo XVII, este descendiente de judíos portugueses, refugiados de la Inquisición, se atrevió a cuestionar lo incuestionable, la naturaleza de Dios, la autoridad de las Escrituras y el papel de la religión en la sociedad. ¿Qué ideas podrían ser tan peligrosas como para provocar semejante rechazo? ¿Por qué tanto judíos como cristianos unieron fuerzas para condenar a este modesto pulidor de lentes ópticas? ¿Y cómo es posible que sus ideas, perseguidas y prohibidas durante su vida, acabaran sembrando las semillas del mundo moderno? Acompáñanos en este viaje por la vida y el pensamiento del filósofo más maldito y a la vez más revolucionario del siglo XVII. La historia de Spinoza no es solo la historia de un conflicto entre un pensador y las instituciones religiosas de su época. Es la historia de cómo las ideas pueden cambiar el mundo, incluso cuando todos se empeñan en silenciarlas. El hombre detrás del mito. ¿Cómo se forma la mente de un revolucionario? ¿Qué experiencias moldean a alguien capaz de romper con siglos de tradición religiosa? Para entender a Spinoza, debemos primero entender el extraordinario mundo en que nació. Ámsterdam, 1632. La ciudad es conocida como la Jerusalén del Norte por acoger a numerosos judíos que huían de la persecución en la península ibérica. Entre ellos estaban los antepasados de Baruch Spinoza, judíos sefardíes portugueses que habían practicado su fe en secreto bajo la amenaza constante de la Inquisición. ¿Te imaginas crecer en una comunidad que finalmente puede practicar su religión libremente después de generaciones de persecución? ¿Cómo influye esto en tu relación con la tradición y la autoridad? Para el joven Baruch, esta historia familiar de persecución religiosa no fue un simple relato del pasado, sino una lección viva sobre el precio de la libertad de pensamiento. La familia Spinoza prosperó en el comercio de importación, alcanzando una posición respetable en la comunidad judía de Ámsterdam. El joven Baruch recibió una educación religiosa tradicional en la escuela Etz Haim, donde aprendió hebreo, estudió la Torá y el Talmud, y se familiarizó con los comentarios rabínicos medievales como los de Maimónides y Gersónides. Pero Ámsterdam no era solo un refugio para judíos perseguidos, era también uno de los centros intelectuales más vibrantes de Europa. ¿Qué ocurre cuando un joven inteligente, educado en la tradición religiosa, se encuentra con las ideas revolucionarias de su tiempo? La República Holandesa del siglo XVII era un hervidero de nuevas ideas. Descartes había vivido allí. Los trabajos de Galileo circulaban libremente. Los descubrimientos de la nueva ciencia y las discusiones sobre filosofía moderna estaban transformando la comprensión del mundo natural. ¿Cómo resistir la tentación de explorar más allá de los límites de la educación tradicional? El joven Spinoza comenzó a frecuentar círculos intelectuales diversos, donde entró en contacto con cristianos liberales, librepensadores y científicos. Aprendió latín, la lengua universal del conocimiento, que le abrió las puertas a un mundo de ideas más allá de la tradición judía. La muerte prematura de su padre en 1654
marcó un punto de inflexión. A los 22 años, Baruch tuvo que asumir el negocio familiar junto a su hermano, pero algo estaba cambiando en él. Sus compañeros de la sinagoga comenzaron a notar sus ausencias y, más preocupante aún, comentarios y preguntas que desafiaban la ortodoxia. ¿Qué estaba pasando por la mente del joven Spinoza? ¿Qué cuestionamientos lo atormentaban? La tradición cuenta que comenzó a dudar de la inmortalidad del alma, de la elección divina del pueblo judío y de la autoría divina de las Escrituras. Preguntas peligrosas en cualquier comunidad religiosa del siglo XVII. La comunidad judía de Ámsterdam, aunque relativamente liberal para su época, tenía sus límites. Recordemos que esta comunidad vivía en una precaria tolerancia, siempre bajo la mirada vigilante de las autoridades cristianas. Cualquier disidencia interna podía amenazar la frágil paz que habían conseguido. Además, ellos mismos habían sufrido persecución por su fe. Es sorprendente que reaccionaran con tanta dureza ante quien cuestionaba los fundamentos de esa fe. Los líderes de la sinagoga intentaron primero contener el problema. Ofrecieron a Spinoza una pensión anual de 1000 florines a cambio de su silencio y asistencia regular a la sinagoga. Un gesto que revelaba tanto la importancia que daban a la unidad comunitaria como el reconocimiento implícito del talento intelectual del joven hereje. ¿Qué dirías tú ante semejante oferta? ¿Aceptarías el dinero y el confort a cambio de silenciar tus convicciones? Spinoza rechazó la oferta. La búsqueda de la verdad era para él más importante que la seguridad económica o la aceptación social. Lo que siguió fue uno de los episodios más dramáticos en la historia de la filosofía moderna. El 27 de julio de 1656, a los 23 años, Baruch Spinoza fue sometido a un cherem, excomunión, de una severidad sin precedentes. El documento, leído solemnemente ante toda la comunidad, con las luces de la sinagoga atenuadas y al sonido del shofar, el cuerno ceremonial, declaraba: con el juicio de los ángeles y la sentencia de los santos, excomulgamos, expulsamos, maldecimos y anatemizamos a Baruch de Spinoza. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acuesta y maldito sea cuando se levanta. Maldito sea cuando sale y maldito sea cuando regresa. Ordenamos que nadie debe comunicarse con él verbalmente o por escrito, ni mostrarle ningún favor, ni permanecer bajo el mismo techo que él, ni acercarse a él a menos de 4 codos, ni leer ningún documento escrito o transcrito por él. ¿Puedes imaginar el impacto de estas palabras para un joven de 23 años? El shock de ser expulsado de la comunidad que había sido su hogar y su identidad durante toda su vida. La excomunión significaba el aislamiento social total. Sus propios hermanos y hermanas tenían prohibido dirigirle la palabra. Sus antiguos maestros y amigos debían tratarlo como si hubiera muerto. Pero la excomunión, en lugar de silenciar a Spinoza, marcó el verdadero inicio de su camino filosófico. Adoptó el nombre latino Benedictus, la traducción latina de su nombre hebraico Baruch, que significa bendito. Abandonó el negocio familiar y aprendió el oficio de pulidor de lentes ópticas, un trabajo que le permitía mantenerse mientras dedicaba tiempo a su verdadera pasión, la filosofía. ¿No resulta irónico? Aquel que fue acusado de tener una visión turbia de Dios se ganaba la vida fabricando lentes para mejorar la visión de los demás. Aquel que fue maldecido y expulsado adoptó un nombre que significa bendito. La vida de Spinoza comenzó a reflejar la misma inversión radical de valores que caracterizaría su filosofía. Tras su excomunión, Spinoza se mudó varias veces, viviendo en las afueras de Ámsterdam, luego en Rijnsburg, Voorburg y finalmente en La Haya. Vivía modestamente, en habitaciones alquiladas, rodeado principalmente de libros. Su círculo social cambió completamente, formando amistades con miembros de la secta liberal cristiana de los colegiantes, con científicos y manteniéndose en contacto con figuras intelectuales a través de una extensa correspondencia. ¿Cómo afecta a un pensador el ser marginado por su comunidad? Para muchos,
Tal rechazo habría sido devastador. Para Spinoza, pareció ser liberador. Alejado de las presiones de la conformidad religiosa y social, pudo desarrollar su pensamiento con una independencia y originalidad extraordinarias. Esta independencia se refleja en su decisión de rechazar la cátedra de filosofía que le ofreció la Universidad de Heidelberg en 1673. La oferta venía con la condición de no perturbar la religión públicamente establecida. Spinoza, que ya había experimentado las consecuencias de desafiar la ortodoxia religiosa, respondió diplomáticamente que no sabía dentro de qué límites debe confinarse esa libertad filosófica para no parecer que perturba la religión públicamente establecida. ¿No es extraordinario este compromiso con la libertad intelectual? Spinoza prefirió la modestia económica y el relativo anonimato antes que comprometer su libertad de pensamiento. Vivía de manera frugal, puliendo lentes, recibiendo pequeñas pensiones de amigos y patrocinadores, dedicando todo su tiempo y energía a desarrollar su sistema filosófico. Y mientras tanto, en el silencio de su habitación alquilada, estaba desarrollando uno de los sistemas filosóficos más revolucionarios y peligrosos que Europa había conocido: las herejías de Spinoza. ¿Qué ideas pueden ser tan peligrosas como para provocar semejante rechazo? ¿Qué pensamientos son tan amenazantes que tanto judíos como cristianos, frecuentemente enfrentados, se unen para condenarlos? Las ideas de Spinoza no eran meras críticas marginales o reinterpretaciones moderadas de la tradición religiosa. Constituían un desafío fundamental a toda la estructura del pensamiento religioso de su tiempo. Un ataque frontal a los cimientos mismos sobre los que se asentaban tanto el judaísmo como el cristianismo. La herejía más radical y famosa de Spinoza puede resumirse en su fórmula Deus sive natura, Dios o naturaleza. ¿Te das cuenta de la audacia de esta ecuación? Con 3 simples palabras, Spinoza estaba derribando toda la concepción tradicional de la divinidad. Para las religiones abrahámicas, Dios es un ser personal, trascendente, que existe fuera y por encima del mundo natural que ha creado. Es un ser con voluntad, que toma decisiones, que puede intervenir en el mundo, que premia y castiga, que tiene un plan para la historia humana. Spinoza propuso algo radicalmente diferente. Para él, Dios no es un ser separado del mundo, sino que es idéntico a la totalidad de la naturaleza y sus leyes. No hay un más allá o un afuera del universo donde Dios existe. Dios es el universo mismo, considerado en su infinita complejidad y determinación causal. ¿Puedes imaginar el escándalo? Esta idea no solo negaba el Dios personal de la tradición, sino que eliminaba toda la estructura de autoridad religiosa basada en la revelación divina. Si Dios es la naturaleza, entonces no hay intermediarios privilegiados entre Dios y los humanos. No hay revelaciones especiales, no hay elegidos, no hay sacerdotes ni rabinos que puedan reclamar una autoridad especial para interpretar la voluntad divina. Y Spinoza fue más lejos aún. En su sistema metafísico, Dios, naturaleza, es la única sustancia que existe. Todo lo que existe es un modo o modificación de esta única sustancia. ¿Qué significa esto? Que tu cuerpo, tu mente, tus pensamientos, tus emociones, todo es una expresión de la misma sustancia divina. No hay separación ontológica entre lo divino y lo mundano. ¿Te parece que esto podría ser compatible con la ortodoxia religiosa del siglo XVII? ¿O entiendes por qué tanto judíos como cristianos vieron en estas ideas una amenaza existencial para sus tradiciones? Pero Spinoza no se detuvo aquí. Su siguiente herejía fue igualmente escandalosa. Negó que Dios actuara por libre albedrío o según propósitos. En la tradición religiosa, Dios elige crear el mundo, elige intervenir en la historia humana, elige salvar o condenar. Para Spinoza esto era un absurdo antropomórfico,
una proyección de cualidades humanas sobre lo divino. Según Spinoza, Dios, naturaleza, no actúa por elección, sino por necesidad de su propia naturaleza. Las leyes de la naturaleza no son decretos arbitrarios que Dios podría cambiar a voluntad, sino expresiones necesarias de la esencia divina. Todo lo que ocurre en el universo ocurre porque no podría ser de otra manera. ¿Comprendes lo revolucionario de esta idea? Elimina completamente la noción de providencia divina, de un Dios que tiene planes específicos para individuos o pueblos. Elimina la idea de que Dios puede suspender las leyes naturales para realizar milagros. Elimina, en definitiva, toda la estructura de recompensas y castigos divinos que está en el corazón de la religiosidad tradicional. Y Spinoza fue todavía más lejos. En su Tratado Teológico Político, publicado anónimamente en 1670, aplicó un análisis histórico y crítico a las Escrituras, argumentando que la Biblia debía ser leída como cualquier otro texto humano, sujeto a las mismas contradicciones, errores y limitaciones históricas. ¿Te imaginas lo que significaba esta afirmación en el siglo XVII? Las Escrituras eran consideradas la palabra literal de Dios, inmutable y perfecta. Spinoza las redujo a documentos históricos, escritos por autores humanos en contextos históricos específicos, reflejando las limitaciones de conocimiento y los prejuicios de sus épocas. Spinoza argumentó que Moisés no podía ser el autor del Pentateuco completo. ¿Cómo podría haber narrado su propia muerte? Señaló contradicciones y anacronismos en los textos bíblicos. Sugirió que muchos de los libros bíblicos fueron compilados y editados siglos después de los eventos que supuestamente describen. Este enfoque crítico hacia las Escrituras sentó las bases para lo que más tarde se convertiría en la crítica bíblica moderna. Pero en su tiempo era una herejía imperdonable, un ataque directo a la base misma de la autoridad religiosa. ¿Cómo justifican su autoridad las instituciones religiosas si no es a través de las Escrituras? ¿Qué queda de la pretensión de conocer la voluntad divina si la Biblia es simplemente un texto humano? Spinoza estaba socavando no solo dogmas teológicos abstractos, sino las bases mismas de la autoridad religiosa en la sociedad. Y todavía hay más. Spinoza negó categóricamente la posibilidad de los milagros. ¿Por qué? Porque si Dios es idéntico a la naturaleza y las leyes naturales son expresiones necesarias de la esencia divina, entonces un milagro, entendido como una suspensión de las leyes naturales, implicaría que Dios actúa contra su propia naturaleza, lo cual es absurdo. Los milagros, argumentaba Spinoza, no son eventos sobrenaturales, sino simplemente eventos naturales que los humanos no comprenden adecuadamente. La creencia en milagros surge de la ignorancia de las causas naturales, no de una intervención divina real en el mundo. ¿Entiendes ahora por qué Spinoza era considerado tan peligroso? No estaba simplemente cuestionando dogmas específicos o prácticas religiosas particulares. Estaba desmantelando todo el edificio del pensamiento religioso tradicional, la concepción de Dios como ser personal y trascendente, la idea de la creación como acto voluntario divino, la noción de revelación especial a través de las Escrituras, la creencia en milagros y providencia divina. En su lugar, ofrecía una visión completamente nueva, un Dios impersonal idéntico a la naturaleza, un universo gobernado por la necesidad causal, no por el designio divino, un enfoque crítico hacia los textos religiosos y una negación de cualquier evento sobrenatural. Y la consecuencia práctica de todo esto, un radical replanteamiento de la religión y su papel en la sociedad. Para Spinoza, la verdadera religión no consistía en dogmas, rituales o interpretaciones literales de textos antiguos, sino en la práctica de la justicia y la caridad. La religión debía ser juzgada por sus efectos morales, no por la ortodoxia de sus creencias.
Este enfoque pragmático y moral de la religión, combinado con su crítica radical a la autoridad religiosa tradicional, llevó a Spinoza a defender algo revolucionario para su tiempo: la completa separación entre religión y Estado y la libertad absoluta de pensamiento y expresión. ¿Te parece sorprendente que semejantes ideas provocaran una reacción furiosa? Las autoridades religiosas, tanto judías como cristianas, vieron en Spinoza una amenaza existencial, no solo para sus dogmas, sino para su propia autoridad social y política. La respuesta fue inmediata y brutal: la reacción furiosa del mundo religioso. ¿Qué sucede cuando desafías no solo a una religión, sino a todas las religiones establecidas? ¿Qué ocurre cuando tus ideas representan una amenaza no solo para dogmas específicos, sino para la autoridad religiosa en sí misma? La reacción contra Spinoza fue extraordinaria, no solo por su virulencia, sino por la rara unanimidad que generó entre grupos religiosos habitualmente enfrentados. La publicación anónima del Tratado Teológico Político en 1670 desató una tormenta que no tiene paralelo en la historia intelectual europea. ¿Sabías que judíos y cristianos, tan frecuentemente divididos, unieron fuerzas para condenar a Spinoza? Rabinos y pastores, católicos y protestantes, todos vieron en sus ideas una amenaza existencial para sus tradiciones religiosas. Un rabino influyente escribió a las autoridades cristianas urgiéndolas a extirpar este libro malvado, mientras teólogos cristianos lo llamaban el libro forjado en el infierno. En 1674, el Tratado Teológico Político fue oficialmente prohibido por las autoridades holandesas, junto con la Leviatán de Hobbes y otras obras consideradas peligrosas para la religión y el orden social. Más tarde, la Iglesia Católica lo incluyó en su notorio Índex de Libros Prohibidos. ¿Puedes imaginar el clima de persecución que rodeaba a estas ideas? Las primeras ediciones del tratado fueron publicadas con datos falsos en la portada. Fingían ser impresas en Hamburgo por un editor ficticio llamado Henricus Kunrad. Los lectores lo ocultaban. Los libreros que lo vendían podían enfrentar severas multas. Incluso poseer el libro podía ser peligroso. Tantas autoridades religiosas y políticas se sintieron amenazadas que el tratado se convirtió en uno de los libros más condenados del siglo XVII. ¿Por qué tanto miedo a un libro escrito por un modesto pulidor de lentes? Porque sus ideas atacaban los cimientos mismos de la autoridad religiosa y política de su tiempo. Spinoza fue etiquetado como el ateo más sistemático y peligroso. Esta etiqueta era particularmente dañina en una época en que el ateísmo era visto no solo como un error teológico, sino como una amenaza moral y social. Se consideraba que sin Dios no podía haber moralidad, y sin moralidad la sociedad se desmoronaría. Qué ironía que Spinoza, quien había desarrollado un sistema ético riguroso basado en la comprensión racional de Dios, naturaleza, fuera acusado de promover la inmoralidad. Su nombre se convirtió en sinónimo de ateísmo y libertinaje. Ser llamado spinozista era una grave acusación, similar a ser llamado comunista durante la Guerra Fría. La campaña de difamación contra Spinoza fue tan efectiva que muchos de los que lo condenaron nunca leyeron realmente sus obras. Circulaban rumores y distorsiones de sus ideas. Se le atribuían posiciones que nunca había defendido. Se decía que negaba toda moralidad, que promovía el libertinaje sexual, que socavaba toda autoridad política. Y mientras tanto, ¿qué hacía Spinoza? Vivía modestamente en La Haya, puliendo lentes, recibiendo ocasionalmente a visitantes intelectuales, manteniendo correspondencia con pensadores de toda Europa y trabajando en su obra maestra, La Ética, que no se publicaría hasta después de su muerte. Cuando las autoridades holandesas prohibieron su tratado, Spinoza estaba preparando una traducción holandesa para llegar a un público más amplio. Ante la prohibición, abandonó prudentemente el proyecto. Cuando los panfletos condenatorios contra él se multiplicaban, respondía con un silencio digno. ¿No es sorprendente esta serenidad ante tanta hostilidad? Spinoza parecía encarnar el ideal estoico de tranquilidad,
ante la adversidad. Como escribió en una carta, no pretendo haber encontrado la mejor filosofía, sino conocer la verdadera. Esta búsqueda de la verdad, más allá de la aprobación social o la ortodoxia religiosa, definió su vida. Su aislamiento intelectual durante estos años fue notable. Mantenía correspondencia con científicos y filósofos como Leibniz, Oldenburg, Huygens y Blienberg, pero fueron pocos los que realmente entendieron o apoyaron sus ideas más radicales. Muchos lo buscaban por curiosidad, como se visita a una rareza o una celebridad controvertida. ¿Te has preguntado cómo sería vivir como un paria intelectual, viendo tus ideas sistemáticamente malinterpretadas y condenadas? Spinoza encontró fortaleza en su convicción filosófica de que todo lo que sucede es parte de un orden natural necesario. Si la oposición a sus ideas era inevitable, dada la naturaleza de esas ideas y el contexto de su tiempo, ¿qué sentido tenía amargarse por ello? Esta tranquilidad ante la adversidad enfureció aún más a sus críticos. Pierre Bayle, en su influyente Diccionario Histórico y Crítico, escribió que Spinoza vivió como un santo, pero pensó como un demonio. Los críticos religiosos no podían conciliar sus ideas impías con su vida notablemente virtuosa. El aislamiento de Spinoza se intensificó cuando, en 1673, rechazó la oferta de una cátedra de filosofía en la Universidad de Heidelberg. La posición habría significado prestigio académico y seguridad económica, pero venía con la condición de no perturbar la religión públicamente establecida. Spinoza, que valoraba su libertad intelectual por encima de todo, respondió con una elegante negativa. No es extraordinaria esta integridad intelectual. En una época en que la conformidad religiosa era la norma y la heterodoxia podía significar ostracismo o algo peor, Spinoza eligió la independencia de pensamiento sobre la seguridad social y económica. Este aislamiento tuvo un precio. A pesar de su correspondencia, Spinoza carecía de un círculo intelectual que realmente entendiera y desarrollara sus ideas. No fundó una escuela filosófica, no tuvo discípulos directos. Durante décadas después de su muerte, ser llamado espinosista siguió siendo una grave acusación. La reacción contra Spinoza revela algo fundamental sobre el poder subversivo de sus ideas. No era solo otro hereje criticando dogmas específicos, era un pensador sistemático que ofrecía una visión alternativa completa de la realidad, una que amenazaba los cimientos mismos de la autoridad religiosa y política tradicional. La filosofía revolucionaria de Spinoza. ¿Qué hace que un sistema filosófico sea verdaderamente revolucionario? Cuando una filosofía deja de ser una simple crítica de lo establecido para convertirse en una visión completamente nueva del mundo. La grandeza de Spinoza radica precisamente en esto. No se limitó a criticar aspectos específicos de la religión tradicional o la filosofía de su tiempo. Construyó un sistema filosófico completo y coherente, una visión alternativa de la realidad que desafiaba los fundamentos del pensamiento occidental. ¿Y dónde encontramos esta visión revolucionaria? En su obra maestra, La Ética, que trabajó durante años y que solo se publicó después de su muerte. La estructura misma de esta obra revela la audacia de su autor. ¿Te has preguntado por qué Spinoza eligió un formato geométrico para una obra sobre ética? La Ética está estructurada como un tratado matemático, con definiciones, axiomas, proposiciones y demostraciones. ¿No es sorprendente? En una época en que la ética se discutía principalmente en términos religiosos o basándose en la autoridad de los antiguos, Spinoza propuso demostrar las verdades morales con la misma rigurosa necesidad que los teoremas matemáticos. Este método geométrico no era un simple capricho formal, reflejaba una convicción profunda, que la realidad, incluida la realidad moral, está gobernada por leyes tan necesarias como las de la geometría, que la ética no depende de mandamientos divinos arbitrarios, sino que puede derivarse de la comprensión racional de la naturaleza humana y su lugar en el universo. El fundamento de este sistema
es su concepción metafísica revolucionaria, el monismo. ¿Qué significa esto? Que solo existe una sustancia en el universo, Deus sive natura, Dios o naturaleza. Todo lo que existe, desde las estrellas hasta tus pensamientos, son modos o expresiones de esta única sustancia. ¿Comprendes lo radical de esta posición? Contra el dualismo cartesiano, que separaba radicalmente la mente y la materia, Spinoza propuso una unidad fundamental. La mente y el cuerpo no son sustancias separadas, sino aspectos diferentes de la misma realidad vista bajo diferentes atributos. Para Spinoza, los atributos son las formas en que la sustancia divina se manifiesta a nuestro entendimiento. Los seres humanos solo podemos conocer dos de estos atributos, el pensamiento y la extensión, materialidad. Pero la sustancia divina posee infinitos atributos, la mayoría de los cuales están más allá de nuestra comprensión. ¿No te parece fascinante? Spinoza está sugiriendo que nuestra comprensión humana de la realidad es necesariamente limitada, que Dios, naturaleza, es infinitamente más rico y complejo de lo que podemos concebir. Una humildad epistemológica que contrasta con las pretensiones de conocimiento absoluto de muchas tradiciones religiosas. Esta concepción monista tiene profundas implicaciones para la comprensión de la causalidad. En el sistema de Spinoza, todo lo que ocurre tiene una causa necesaria. No hay eventos aleatorios ni acciones verdaderamente libres en el sentido tradicional. Todo está determinado por la cadena infinita de causas que constituye el orden natural. ¿Qué significa esto para la libertad humana? ¿No estaba Spinoza negando el libre albedrío? Sí y no. Spinoza rechazaba la idea tradicional de libertad como capacidad para haber actuado de otra manera. Para él esto era una ilusión basada en nuestra ignorancia de las causas que determinan nuestras acciones. Pero Spinoza no era un determinista pesimista. Proponía una concepción alternativa de la libertad, no como ausencia de causas, sino como comprensión y aceptación consciente de la necesidad. La verdadera libertad consiste en entender las causas que nos determinan y actuar desde ese entendimiento, no desde la ignorancia. No es una concepción sorprendentemente moderna. Anticipa ideas que serían desarrolladas siglos después por psicólogos y neurocientíficos, que muchas de nuestras acciones están determinadas por causas inconscientes y que la autoconciencia es el primer paso hacia una genuina autonomía. Esta concepción determinista fue uno de los aspectos más controversiales de su filosofía. Para las tradiciones religiosas que enfatizaban la responsabilidad moral basada en el libre albedrío, la posición de Spinoza parecía socavar los fundamentos mismos de la moralidad. ¿Cómo podemos ser moralmente responsables si no somos realmente libres? La respuesta de Spinoza es sutil y profunda. La responsabilidad moral no depende de una libertad ilusoria, sino de nuestra capacidad para comprender las causas de nuestras acciones y emociones. El progreso ético consiste en pasar de ser pasivamente determinado por causas externas a ser activamente determinado por causas que comprendemos. La parte más innovadora de la ética es quizás su análisis de las emociones humanas. ¿No es sorprendente que un filósofo del siglo XVII dedicara tanto esfuerzo a entender científicamente las pasiones? Para Spinoza, las emociones no son fallas morales o interrupciones de la razón, sino fenómenos naturales que pueden estudiarse objetivamente como líneas, planos o cuerpos. Spinoza clasificó las emociones según aumenten o disminuyan nuestra potencia de actuar. Las emociones pasivas, como el miedo, el odio o la esperanza supersticiosa, nos hacen dependientes de causas externas. Las emociones activas, basadas en el conocimiento adecuado, aumentan nuestra autonomía y potencia. ¿No es revolucionario este enfoque naturalista de las emociones? Spinoza estaba anticipando por siglos el moderno estudio científico de las emociones. El neurocientífico Antonio Damasio ha señalado que Spinoza anticipó descubrimientos sobre la naturaleza corporal de las emociones que solo la ciencia moderna ha podido confirmar. ¿Y la salvación?
cómo concebía Spinoza la finalidad última del ser humano, lo que las religiones tradicionales llamaban salvación. Su respuesta es una de las más originales y profundas de la filosofía occidental. El amor intellectualis Dei, el amor intelectual a Dios. Para Spinoza, la forma más alta de conocimiento es comprender las cosas subspecie aeternitatis, bajo el aspecto de la eternidad, ver los eventos particulares como expresiones necesarias del orden eterno de la naturaleza. Este conocimiento produce una alegría especial, acompañada por la idea de Dios, naturaleza como su causa. ¿Te das cuenta de la audacia de esta concepción? Spinoza está reinterpretando la idea religiosa de salvación en términos puramente filosóficos. La beatitud no consiste en una recompensa sobrenatural después de la muerte, sino en un estado mental alcanzable en esta vida a través del conocimiento racional. Esta forma de conocimiento no es meramente intelectual en el sentido académico. Implica una transformación profunda de nuestra relación con el mundo y con nosotros mismos. Al entender que somos parte de un todo mayor, que nuestro ser está indisolublemente conectado con el ser de todas las cosas, nuestra visión de la realidad se transforma radicalmente. ¿No es esta una forma de espiritualidad? Absolutamente, pero una espiritualidad basada en el conocimiento racional, no en la fe ciega o la revelación. Spinoza estaba ofreciendo una alternativa a la religión tradicional que preservaba su dimensión espiritual mientras rechazaba sus elementos sobrenaturales y autoritarios. La ética que deriva de esta visión es igualmente revolucionaria. El bien y el mal no son categorías absolutas basadas en mandamientos divinos. Son términos relativos que describen lo que aumenta o disminuye nuestra potencia de actuar. La virtud no consiste en obedecer reglas externas, sino en realizar plenamente nuestra naturaleza, en perseverar en nuestro ser. ¿No te parece liberador? Spinoza reemplaza la moralidad del deber y la obediencia por una ética de la potencia y la alegría. El sabio no actúa bien por miedo al castigo o esperanza de recompensa, sino porque comprende que la virtud es su propia recompensa, que coincide con la realización plena de su naturaleza. El legado subversivo de Spinoza. ¿Cómo sobrevive el pensamiento de un filósofo perseguido y condenado? ¿Cómo ideas prohibidas y rechazadas terminan transformando el mundo intelectual? La historia del legado de Spinoza es tan fascinante como la historia de su vida. Tras su muerte en 1677, sus amigos recopilaron y publicaron sus obras póstumas, incluyendo la Ética y otros tratados inéditos. Lo hicieron con precaución, poniendo solo sus iniciales en la portada. Incluso en la muerte, Spinoza seguía siendo un nombre peligroso. Durante las décadas siguientes, ser acusado de spinozista era una de las peores etiquetas posibles en el mundo intelectual europeo. Equivalía a ser llamado ateo, inmoral, subversivo. Grandes pensadores como Leibniz, que habían conocido a Spinoza y estudiado sus ideas, tomaron distancia públicamente de él mientras incorporaban silenciosamente elementos de su pensamiento. Pero las ideas tienen vida propia, especialmente las ideas poderosas y originales. A medida que avanzaba el siglo XVIII, el mundo intelectual europeo comenzaba a transformarse. La Ilustración estaba en marcha, cuestionando las autoridades tradicionales en nombre de la razón y la libertad de pensamiento. ¿Sabes quién estaba en la raíz de este movimiento subversivo? Spinoza es considerado hoy el verdadero padre del iluminismo radical, la corriente más audaz y transformadora de la Ilustración. No el iluminismo moderado que buscaba reconciliar razón y religión, sino el que cuestionaba radicalmente toda autoridad basada en la revelación o la tradición. Filósofos como Pierre Bayle, Denis Diderot, el barón d'Holbach y otros librepensadores
redescubrieron a Spinoza. A menudo lo criticaban públicamente mientras absorbían sus ideas más revolucionarias. El spinozismo se convirtió en una corriente subterránea pero poderosa del pensamiento ilustrado, emergiendo en obras a veces publicadas anónimamente o bajo pseudónimos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la separación entre Iglesia y Estado es un principio fundamental de las democracias modernas? Las raíces de esta idea están en el Tratado Teológico Político de Spinoza. Allí argumentaba que la paz civil y la libertad de pensamiento solo podían garantizarse separando completamente la autoridad religiosa de la política. Contra siglos de tradición europea, donde la religión y la política estaban inextricablemente entrelazadas, Spinoza propuso un Estado secular donde cada ciudadano pudiera pensar libremente en materias religiosas y filosóficas. El Estado debía preocuparse solo por la conducta externa de los ciudadanos, no por sus creencias íntimas. ¿No te parece extraordinariamente moderno? Spinoza estaba anticipando principios que solo se realizarían plenamente siglos después. Su defensa de la libertad de pensamiento y expresión sentó las bases teóricas para las modernas libertades civiles. Sus ideas sobre la naturaleza de Dios tuvieron un impacto igualmente revolucionario. Aunque se lo acusó de ateísmo, Spinoza nunca negó a Dios. Lo que hizo fue redefinirlo tan radicalmente que muchos de sus contemporáneos no pudieron reconocer a Dios en su concepción naturalista. ¿Podría decirse que Spinoza anticipó la muerte de Dios que Nietzsche proclamaría siglos después? En cierto sentido, sí. Al identificar a Dios con la naturaleza, Spinoza estaba eliminando el Dios personal de las religiones tradicionales, el Dios que interviene en la historia humana, que premia y castiga, que tiene planes específicos para individuos o pueblos. Este aspecto de su pensamiento tendría un impacto profundo en el desarrollo de la religiosidad moderna. Figuras como Goethe, Lessing, Herder y otros miembros del movimiento romántico alemán encontraron en Spinoza una espiritualidad que podían abrazar sin comprometer su compromiso con la ciencia y la razón. ¿Sabías que Albert Einstein, cuando le preguntaron si creía en Dios, respondió: "Creo en el Dios de Spinoza"? ¿Qué significa esto? Que Einstein, como muchos otros científicos y pensadores modernos, encontró en la concepción spinozista de Dios, naturaleza, una forma de espiritualidad compatible con una visión racional y científica del mundo. Este panteísmo spinozista influiría profundamente en formas modernas de espiritualidad no teísta, en el desarrollo de la teología liberal y en la búsqueda contemporánea de una relación espiritual con el universo que no requiera la creencia en entidades sobrenaturales. La influencia política de Spinoza fue igualmente profunda y duradera. Sus ideas sobre la democracia como la forma más natural y racional de gobierno, su defensa de la libertad de expresión como beneficiosa para el Estado, su crítica a los regímenes basados en el miedo y la superstición, todo esto influiría en el desarrollo del pensamiento político moderno. ¿Sabes qué famoso documento político contiene ecos claros del pensamiento de Spinoza? La Declaración de Independencia de los Estados Unidos, con su énfasis en los derechos inalienables y en un gobierno basado en el consentimiento de los gobernados, refleja ideas que Spinoza había desarrollado un siglo antes. La influencia de Spinoza se extiende incluso a la psicología moderna. Su análisis de las emociones como fenómenos naturales determinados por causas inteligibles anticipa aspectos del psicoanálisis y la psicología cognitiva. Su idea de que la libertad consiste en comprender las causas que nos determinan tiene paralelos sorprendentes con conceptos freudianos. No es extraordinario que un pensador del siglo XVII, trabajando en aislamiento, pudiera anticipar tantos desarrollos intelectuales posteriores. El legado de Spinoza es testimonio del poder transformador de las ideas originales, incluso cuando son inicialmente rechazadas y perseguidas. Spinoza
en el mundo contemporáneo. ¿Qué significa Spinoza para nosotros hoy? ¿Cómo puede un filósofo del siglo XVII hablarnos directamente sobre nuestros problemas y preocupaciones contemporáneas? La relevancia actual de Spinoza es sorprendente. A más de 3 siglos de su muerte, estamos presenciando un verdadero renacimiento de su pensamiento. Filósofos, científicos, teólogos, artistas y activistas encuentran en sus ideas respuestas a algunos de los dilemas más acuciantes de nuestro tiempo. ¿Te parece extraño que un hereje excomulgado sea ahora celebrado por las mismas comunidades que lo condenaron? En 2012, más de 350 años después de su brutal excomunión, la comunidad judía de Ámsterdam realizó una ceremonia simbólica para revocar el cherem contra Spinoza. El rabino principal reconoció que, aunque seguían existiendo diferencias teológicas, era tiempo de reconocer la grandeza de Spinoza y su contribución al pensamiento judío y universal. Esta rehabilitación tardía refleja un cambio profundo en la manera en que entendemos la relación entre tradición religiosa y pensamiento crítico. Las comunidades religiosas contemporáneas, enfrentadas a los desafíos de la modernidad, han encontrado en Spinoza un pensador que, aunque crítico con la religión tradicional, ofrece una visión espiritual compatible con el conocimiento científico. Quizás el mayor tributo a Spinoza viene de las ciencias contemporáneas. ¿Sabías que uno de los neurocientíficos más influyentes de nuestro tiempo, Antonio Damasio, escribió un libro titulado En busca de Spinoza? Damasio argumenta que la teoría espinosista de las emociones, que las considera fenómenos naturales arraigados en nuestra constitución biológica, anticipó descubrimientos cruciales de la neurociencia moderna. La concepción espinosista de la mente como idea del cuerpo anticipó la moderna comprensión de la cognición como fundamentalmente encarnada, como inseparable de nuestra existencia corporal. Ideas que parecían metafísicamente especulativas en el siglo XVII han encontrado sorprendente confirmación en la investigación científica contemporánea. En un mundo cada vez más marcado por la secularización, la visión espinosista de una ética y una espiritualidad no basadas en la revelación sobrenatural, sino en la comprensión racional de la naturaleza humana, adquiere especial relevancia. ¿Cómo podemos vivir vidas éticamente significativas en ausencia de mandamientos divinos? ¿Cómo podemos encontrar significado y valor en un universo que no fue creado especialmente para nosotros? Estas son preguntas urgentes para muchas personas contemporáneas, y Spinoza ofrece respuestas sorprendentemente satisfactorias. Su ética de la potencia y la alegría, su celebración de lo que aumenta nuestra capacidad de actuar y pensar, ofrece una alternativa a la ética tradicional del deber y la obediencia, sin caer en el relativismo o el nihilismo. ¿Y qué decir de su defensa pionera de la democracia y la libertad de expresión? En una época donde estas conquistas parecen amenazadas desde diversos frentes, Spinoza nos recuerda por qué la libertad de pensamiento es esencial tanto para la prosperidad social como para la realización individual. Spinoza argumentaba que la verdadera función del Estado no es imponer una única visión de la verdad, sino crear las condiciones para que los ciudadanos piensen libremente por sí mismos, que la censura y la represión del pensamiento no solo dañan a los individuos, sino que empobrecen a la sociedad en su conjunto. ¿No resuena este mensaje con fuerza especial en nuestros tiempos de polarización social, de noticias falsas, de intentos de controlar el discurso público? Spinoza nos recuerda el valor esencial del pluralismo de ideas, de la libre discusión racional, del respeto por la autonomía intelectual del individuo. A nivel personal, su propia vida ejemplifica una integridad intelectual y un coraje moral que siguen inspirando. En un mundo donde a menudo es más fácil conformarse, Spinoza nos recuerda el valor de la independencia de pensamiento, de seguir la verdad a donde nos lleve, incluso cuando esto significa enfrentar el rechazo social o el aislamiento. Su ejemplo
nos invita a cuestionar nuestras propias creencias heredadas, a examinar críticamente las tradiciones que damos por sentadas, a no aceptar pasivamente lo que las autoridades nos dicen que debemos creer, no para destruir gratuitamente, sino para construir una comprensión más adecuada de nosotros mismos y del mundo. ¿Y qué hay de su radical redefinición de la libertad? En una cultura obsesionada con la libertad entendida como ausencia de restricciones, Spinoza nos recuerda que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que queremos, sino en querer lo que hacemos desde una comprensión adecuada de nosotros mismos y del mundo. Esta idea tiene profundas implicaciones para nuestra comprensión de la felicidad y la realización personal. No somos más libres cuando simplemente seguimos nuestros deseos inmediatos, a menudo moldeados por influencias externas que no comprendemos. La verdadera libertad implica autoconocimiento, comprensión de las causas que nos determinan. ¿No es este un mensaje particularmente necesario en nuestra sociedad de consumo, donde la felicidad se identifica con la satisfacción de deseos artificialmente creados? Spinoza nos ofrece una concepción más profunda y exigente de la libertad y la felicidad, una que requiere trabajo interior y comprensión, no solo consumo pasivo. Quizás lo más valioso del legado contemporáneo de Spinoza es su integración de lo que la modernidad tiende a separar: razón y emoción, ciencia y espiritualidad, conocimiento y ética. Su sistema filosófico es una poderosa síntesis que puede ayudarnos a superar las falsas dicotomías que empobrecen nuestro pensamiento contemporáneo. Spinoza murió en febrero de 1677 a los 44 años. Según testigos, la causa fue una enfermedad pulmonar, probablemente agravada por la inhalación de polvo de vidrio de su trabajo como pulidor de lentes. Su funeral fue asistido por muchos notables ciudadanos de La Haya. Una extraña paradoja. El hombre que había sido excomulgado y cuyos libros estaban prohibidos recibía un funeral digno de respeto. ¿Qué lecciones podemos extraer de esta extraordinaria vida? ¿Qué nos dice la batalla entre Spinoza y la religión institucional sobre la naturaleza del pensamiento revolucionario y la resistencia al cambio? La historia de Spinoza nos recuerda, ante todo, que las ideas verdaderamente originales suelen ser rechazadas al principio. El pensamiento que desafía los fundamentos de nuestra comprensión establecida, que cuestiona nuestras suposiciones más básicas, provocará casi inevitablemente resistencia, hostilidad y rechazo. Spinoza pagó un alto precio por su originalidad intelectual: excomunión, aislamiento, precariedad económica, difamación póstuma. Y sin embargo, hoy es reconocido como uno de los pensadores más influyentes de la historia occidental. Su rehabilitación tardía nos recuerda que el valor de las ideas no se mide por su aceptación inmediata, sino por su poder para iluminar aspectos de la realidad que permanecían ocultos. La batalla entre Spinoza y la religión institucional no fue una simple disputa teológica o un conflicto personal. Fue una confrontación entre dos visiones fundamentalmente diferentes de la autoridad y el conocimiento. Una que basa la verdad en la revelación, la tradición y la autoridad jerárquica. Otra que la busca en la investigación libre, la razón autónoma y la experiencia directa. ¿No seguimos luchando con esta misma tensión hoy? Los debates contemporáneos sobre la relación entre ciencia y religión, sobre la autoridad de las tradiciones heredadas frente a la investigación crítica, sobre la autonomía del individuo frente a las exigencias de la comunidad, tienen sus raíces en la confrontación que Spinoza vivió en carne propia. Lo más asombroso del caso de Spinoza es que este hombre excomulgado, marginado y condenado como el ateo más sistemático, acabó ofreciendo una de las visiones más profundas y sublimes de Dios en la historia del pensamiento occidental. No el Dios antropomórfico de las religiones tradicionales, sino un Dios identificado con la totalidad del universo,
con el orden racional y eterno de la naturaleza. Esta concepción de Dios naturaleza sigue inspirando a científicos, filósofos y buscadores espirituales. Einstein no fue el único en encontrar en ella una forma de espiritualidad compatible con una visión científica del mundo. Cada vez más personas buscan una relación con lo sagrado que no requiera aceptar elementos sobrenaturales o irracionales.